El libro de Romanos, el capítulo 10 y los versículos 8 a 15. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a orar. Para enseñarnos la importancia de estas preguntas inspiradas en tu palabra. Enséñanos la importancia de compartir con otros las buenas nuevas, para que las personas puedan conocerte, puedan ser salvos. Señor, es nuestra oración que personas aquí en esta iglesia, familiares, amigos, que pueden creer y confesar con la boca y ser salvos. Te pedimos, Señor, por más carga por ellos. Y te pedimos que nos enseñes hoy cómo podemos compartir la palabra con ellos. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Uno de los ataques más comunes en contra de la doctrina reformada y la iglesia reformada es que nosotros no creemos en el evangelismo. Aquellos con una doctrina opuesta a la nuestra muchas veces nos dicen que puesto que nosotros creemos en la elección de Dios antes de la fundación del mundo, puesto que creemos en la predestinación, que Dios ha planeado todo lo que va a pasar en el universo, que por eso nosotros no evangelizamos porque no creo que sea necesario. Eso es el ataque que nosotros sufrimos muchas veces. Pero mientras, desafortunadamente, es la verdad que algunos a través de los siglos que han reclamado el nombre reformado han creído que no es necesario evangelizar. Ellos son la excepción, no la regla. Es decir, un entendimiento correcto de la doctrina bíblica nos enseña que necesitamos evangelizar. Nos impulsa a evangelizar más, no menos. De hecho, creemos nosotros que el evangelismo es muy importante, que es el medio que Dios usa para cumplir su plan de elección, que Él nos usa a nosotros como sus instrumentos para cumplir su voluntad predestinada desde antes de la fundación del mundo. Entonces sí creemos que el evangelismo es muy importante y muy necesario. Esta idea de que los reformados no creen en el evangelismo se ve especialmente ridícula cuando leemos un poco de la historia. Podemos leer de la vida de los reformadores. Hace 500 años, en el tiempo de la Reforma Protestante, hombres como Lutero y Calvino y los demás enfatizaron muchísimo la importancia del evangelismo, la importancia de compartir el evangelio con toda criatura, empezando en donde vivimos y después hacia los confines de la tierra. Ellos predicaron este mensaje. Y no solamente Calvino, Lutero, sino aquí hace meses estudiamos la vida de Pedro Baldo, un pre-reformador que vivía en el siglo XII. Y él viajaba como un comerciante a muchos lugares en los países compartiendo el evangelio, compartiendo la Biblia con las personas. Él enseñó a sus seguidores a hacer lo mismo, a viajar como comerciantes y en vez de vender solamente las joyas y todo eso, también repartir copias de la palabra de Dios en el idioma común. Calvino también dijo, hablando de la gran comisión en Mateo 28, el Señor manda a los ministros del evangelio que vayan lejos
para compartir la doctrina de la salvación en toda parte del mundo. Entonces es ridículo decir que los reformados no creen en el evangelismo. En el tiempo de la Reforma, los hombres de Dios fueron reconocidos como evangelistas, como cristianos ocupados en el compartir el evangelio con todos. Ellos reconocieron que como siervos de Dios es nuestro honor hablar de nuestro Dios con todo el mundo. Y para completamente desechar esta idea de que Calvino y los reformadores no creen en el evangelismo, ustedes saben que Calvino y las iglesias en Ginebra mandaron misioneros a Brasil. Muchos no saben eso. Es interesante porque en ese entonces se estaba estableciendo una nueva colonia en lo que ahora es Brasil. Y aunque no tenemos tiempo para ver toda la historia, es muy interesante porque las personas en esa colonia nueva pidieron que las iglesias en Ginebra mandaran cristianos reformados, ministros reformados para estar en su nueva colonia. Y sí, las iglesias de Ginebra mandaron 2 ministros para hacer una obra allá con los indígenas allá. De hecho, en una carta escrita en ese entonces, las iglesias dijeron, nosotros mandamos a los salvajes, esos misioneros, para que puedan conocer de la salvación. Al final de cuentas, esta obra misionera no funcionó, los misioneros fueron martirizados y realmente no pueden empezar una iglesia y por eso Brasil, como el resto de Latinoamérica, se quedó en muchas tinieblas hasta recientemente. Pero ellos en Ginebra, Calvino, mandaron misioneros. Ellos entendieron la importancia de cumplir la gran comisión en nuestra Jerusalén, en nuestro lugar más cercano, como en Ginebra para Calvino, y después a los confines de la tierra. Entonces no es la verdad y no permiten ustedes que una persona les engañe diciendo que los reformadores y los reformados no creen en el evangelismo. No es la verdad. Nada más leyendo un poquito la historia nos enseña que los reformadores y la iglesia reformada a través de los siglos ha creído fuertemente en la importancia de evangelizar y en la importancia de mandar misioneros. De hecho, los primeros misioneros mandados a la India, en este lugar de Inglaterra, fueron calvinistas reformados. Entonces eso es un malentendido, tal vez, es un ataque no correcto para decir que los reformados no creen en el evangelismo. De hecho, vamos a ver hoy en este mensaje de la palabra de Dios. Somos mandados y tenemos el privilegio de predicar la palabra de Dios a toda criatura. Y quiero que examinemos varios pasajes hoy para que aprendamos, o tal vez nada más ser recordados, lo que es nuestra gran responsabilidad y lo que es nuestro gran privilegio de poder evangelizar. En primer lugar, quiero que veamos en Mateo 28, 18 a 20, y vamos a ver el mandamiento y la responsabilidad del evangelismo. Este pasaje es muy conocido, es la Gran Comisión, se llama. Habla muy claramente del mandamiento y la responsabilidad del evangelismo. Mateo 28, versículos 18 a 20. Mateo 28, versículos 18 a 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Aquí somos mandados a irnos y hablar con otros de Cristo, a enseñar a aquellos que no conocen a Dios, de quién es Dios, de cómo pueden ser salvos por Dios. No podemos leer nuestras Biblias honestamente e ignorar este mandamiento y otros mandamientos similares. Dios no nos necesita, pero ha decidido usarnos para salvar a sus elegidos. Nosotros somos el medio que Él usa. Es un mandamiento que tenemos para evangelizar. Es una responsabilidad. Pero por supuesto es mucho más, ¿verdad? Es mucho más que solamente un mandamiento, una responsabilidad. Tenemos que empezar así. Pero también es un gran privilegio.
Poder ser usados por Dios para proclamar las buenas nuevas de la salvación en Cristo. Es un privilegio poder decir a una persona que Cristo vino para reconciliarnos con Dios, para salvarnos de nuestros pecados, para darnos la nueva vida. Hermanos, tenemos el mensaje más importante y más maravilloso de todo el mundo. Nada más se compara con el mensaje de la salvación. Y a veces tenemos muchas ganas en nuestro trabajo y queremos que otros trabajen con nosotros o queremos vender cosas y somos ya así mucha ganas para platicar con la gente. Perdemos el mensaje mucho más importante. ¿Nos anima a hablar de Cristo? ¿O nos anima a hablar más de algo en la familia, de la nueva nieta o de algo en el trabajo? ¿Qué nos anima más? Tenemos este mensaje tan importante y Dios nos ha dado el privilegio de poder proclamarlo. Los mandamientos sí, pero nunca deberíamos olvidar la gran bendición que tenemos para hablar de otros, de nuestro Dios y nuestro gran Salvador, que Dios salva a su pueblo usándonos a nosotros. Es increíble pensarlo así. Y para enfocarnos en eso, en nuestra responsabilidad, en nuestro privilegio, es muy importante para nosotros enfocarnos siempre en la gran necesidad de evangelizar. Cristo mismo dijo, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. También leemos en 1 Corintios 9:16 que Pablo dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Para mí ese versículo es muy fuerte. Muy fuerte porque sí, como vamos a ver, como hemos visto, es una gran bendición poder compartir el evangelio. Nos gusta hacerlo. Pero por otro lado, aunque nos cuesta trabajo a veces, es un mandamiento, es una gran responsabilidad. Pablo dijo que era necesidad, me es impuesto. Entonces, tenemos que tener un equilibrio correcto, ¿verdad? Porque no podemos hablar así, sí, evangelizar es algo que me gusta, algo que me da gozo hacer. Ok, sí, pero ¿qué pasa cuando no quieres hacerlo? ¿Qué pasa cuando no te gusta hacerlo? Cuando no tienes ganas de hacerlo. No lo haces. Pero Pablo dice, me es impuesto la necesidad. ¡Ay de mí! Si no anunciaré el evangelio. Entonces cada persona es diferente. Y yo no sé lo que tú más necesitas. Por eso doy las dos partes. Algunos de ustedes necesitan sentir mucho más el peso de la responsabilidad. ¡Ay de ti, mi hermano! Si no anuncias el evangelio. ¡Ay de ti! Es lo que algunos de ustedes necesitan. Sentir más peso y más necesidad de hacerlo. Otros de ustedes necesitan sentir más el gozo y el privilegio. Porque lo haces, pero a fuerzas. Pero recuerda, qué gran privilegio es para ti, qué gran gozo que Dios te usa para hablar con otros y salvar su pueblo. Entonces, aplica este punto como te necesitas. Y lo importante aquí es que sí es una necesidad. Y por eso quiero que regresemos a a Romanos 10. El pasaje que leímos para empezar este mensaje. Romanos 10, especialmente versículos 14 a 15. Romanos 10, 14 a 15. Y fíjense muy bien en lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Son preguntas retóricas por un lado, es decir, no requieren respuesta porque la respuesta es obvia. Al mismo tiempo, creo que valdría mucho la pena leer esas preguntas y responderlas. ¿Ok? Piensen. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No pueden. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? No pueden. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? No pueden. ¿Cómo predicarán si no fueron enviados? No pueden.
El evangelismo no puede ser más importante. Pero aunque sí, sin duda, Dios va a salvar a quien quiera. De todos modos, Dios ha decidido usarnos. Y Dios no solamente ha establecido la meta, el propósito, lo que va a hacer, también Él ha establecido y Él ha predestinado los medios, que somos nosotros. Dios va a salvar a quien quiere, pero nos usa y por eso tenemos que compartir, tenemos que hablar, tenemos que predicar. ¿O cómo van a ser salvos aquellos que están en el camino al infierno? No pueden. Pastor, no eres reformado, no crees en la soberanía de Dios. Sí lo creo. Pero la palabra también es muy fuerte, muy directa aquí. No pueden creer en aquel de quien no conocen. Entonces, si los seres humanos, si los cristianos, si nosotros no predicamos el evangelio, si no compartimos el evangelio, no van a ser salvos. Y si necesitamos pensarlo así. Yo a veces como reformados pensamos, no, pero Dios va a salvarles, por eso no tengo tanto peso. No tengo que hacerlo tanto, no me importa mucho. Entonces, Dios va a hacer lo que quiera. Por supuesto va a hacer lo que quiera. Pero va a hacer lo que quiera usarnos a nosotros. No pueden ser salvos sin la palabra, no pueden ser salvos sin conocer a Dios. ¿Y cómo van a conocer a Él? ¿Cómo van a saber la palabra si nosotros no los predicamos? Es absolutamente imposible. Hermanos, nos es impuesto compartir y predicar el evangelio. Es un gran gozo también. Es un gran privilegio también. Pero la parte que necesitamos es que es necesario. Que no pueden ser salvos sin escuchar el mensaje. Y nosotros somos llamados a compartir este mensaje. Y eso no solamente se refiere a los pastores. Eso no solamente se refiere a los misioneros. Yo doy mi ofrenda para que los misioneros lo hagan. No. Bueno, también, pero... Dios ha llamado a todos nosotros a este gran ministerio de compartir la palabra. Todos nosotros hemos recibido el mandamiento de ir y predicar el evangelio, hacer discípulos de todos. No hay excepciones. Yo soy tímido, no hay excepciones. Yo soy joven, no hay excepciones. No sé mucho, no hay excepciones. Vamos a ver más adelante exactamente cómo debemos hacerlo, pero al principio quiero establecer tan claramente como posible. Nos es necesario compartir el evangelio. Ahora quiero que veamos en el libro de Hechos y el capítulo 18 la base del evangelismo. La base del evangelismo. Bueno, vamos a buscar en Hechos 18 y después vamos a regresar y leerlo después. Hemos visto ahora el mandamiento, la necesidad, la responsabilidad, el gozo, el privilegio. Pero ¿qué es la base de nuestro evangelismo? ¿Por qué podemos evangelizar? ¿Qué nos da la capacidad de hacerlo? ¿Qué es la base de nuestro evangelismo? Vamos a ver aquí en ese pasaje un momento, pero escuchen primero. La base de nuestro evangelismo es nuestra creencia en la elección y la predestinación de Dios. La base de nuestro evangelismo es que creemos que Dios ha decidido, como todo va a ser, que Él ha elegido a su pueblo desde antes de la fundación del mundo, como leemos en Efesios 1, que sin duda va a salvar a quien quiere salvar. Esta creencia de la elección de Dios, de la predestinación de Dios, muy lejos de estorbar nuestro evangelismo, es nuestro impulso para evangelizar. Muchos no entienden eso. Es muy importante. Tal vez ni nosotros entendemos eso. Pero hermanos, la soberanía de Dios, el hecho de que Dios ha elegido a quien quiere salvar, esas doctrinas son la base de nuestro evangelismo. Son las únicas razones por las cuales podemos evangelizar, no son un obstáculo para nada. No sé lo que ustedes han escuchado, pero personas siempre nos atacan. Ustedes creen en la elección, por eso el evangelismo no tiene sentido, ¿verdad? Y a veces decimos, pues, tal vez tienen razón. Pero hermanos, tenemos que entender la elección de Dios, el hecho de que Él ha predestinado todo, el hecho de que Él ha decidido quién va a salvar en la historia. Esa doctrina es la única base firme del evangelismo.
Pues sin esta base, ¿cómo podemos evangelizar? Vamos a pensarlo así. Como cristianos, ¿cómo vamos a salir a la calle? ¿O cómo vamos a hablar con este familiar, con este amigo, con este compañero? Si pensamos que su salvación va a depender de cómo yo comparto el evangelio con él o ella. ¿Verdad? ¿Cómo podemos evangelizar si pensamos que va a depender de cómo esta persona responde a mi mensaje? Yo no sé de ustedes, pero yo no puedo evangelizar así. Quiero explicarlo muy bien, porque yo crecía, ¿no?, en una iglesia donde nos enseñaron que en contra de la elección, que Cristo murió por todos y es nuestra responsabilidad compartir con todos y darles el mensaje para que puedan ser salvos, pero realmente depende de nosotros. Yo viví por muchos años así, pero qué culpa, ¿verdad? Pues, ¿qué peso? Si yo digo una palabra incorrecta, tal vez la persona no va a ser salva. ¿Cómo podemos evangelizar así? Pero cuando ya creemos nosotros, Dios es soberano. Me va a usar, aún sabiendo que no soy perfecto, a veces digo las cosas mal. Sabiendo nosotros, creyendo nosotros que Dios va a salvar a cada persona que quiere salvar y nadie puede cambiar eso. Con esta creencia, yo puedo salir a la calle y predicar a cualquier persona. Con esta creencia, yo puedo tener la confianza de hablar con mis familiares y amigos, con la confianza de que yo voy a hacer mi parte, yo voy a ser responsable, pero Dios va a hacer lo que quiere hacer. Es la única base del evangelismo. Sabes que nuestros hermanos en Cristo, y sí son hermanos en Cristo, que creen lo opuesto, que creen que depende de ellos realmente para la salvación, yo siento mucho por ellos. Porque es una gran peso, es una gran culpa vivir así y no funciona. Esta perspectiva nos lleva a manipular a las personas a tomar decisiones. Porque creemos que en el momento nos digan que sí, yo creo. Porque parece que depende de nosotros, pero no. Entonces quiero que nosotros entendamos eso muy bien. La base de nuestro evangelismo es nuestra creencia en la elección y la soberanía de Dios. Esas doctrinas, muy lejos de estorbar nuestro evangelismo, son las únicas cosas que nos pueden impulsar a evangelizar más. Y es bueno, esta es tu opinión, pastor. Ok, vamos a ver aquí en Hechos 18, versículos 9 a 11. Vemos en versículo 1 que Pablo llegó a Corinto. Es el contexto aquí, está en la ciudad de Corinto. En versículo 9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Piensa conmigo, ¿ok? Ponga mucha atención. Aquí Dios habló con Pablo. Le dice que no debería temer, porque Dios tenía mucho pueblo en la ciudad. Es decir, Pablo apenas llegó a Corinto, está empezando su ministerio allá, y Dios le dice: Pablo, tengo mucha gente aquí, tengo mucho pueblo aquí, tengo muchas personas aquí que voy a salvar. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Él dijo: qué bueno, Dios, entonces no voy a hacer nada aquí, yo voy a otra ciudad, porque si tienes mucho pueblo aquí, y si vas a salvar mucho de aquí, no me necesitas, entonces yo voy a Filipo. No, yo voy a otra ciudad. ¿Hizo eso? No. ¿Qué hizo? Se detuvo 1 año y medio. ¿Entendemos la relación, la aplicación aquí? Pablo creía en la elección de Dios. Pues tenemos que leer Efesios 1, Romanos 9. Pero cuando Dios dijo a Pablo: Pablo, no temas, yo tengo mucho pueblo aquí, yo voy a salvar muchos aquí. Pablo no dijo: entonces no tengo que hacer nada. Dios eligió a ellos, va a salvarles, entonces voy a otro lugar. Pablo dijo: Dios, tienes mucho pueblo aquí, eso me da la confianza para quedarme 1 año y medio, y voy a predicar con fuerzas. Y Dios salvó a su pueblo. Es exactamente lo mismo para nosotros, hermanos. Dios no nos habla en visión, pero nos da la misma confianza. Nos dice: cristiano, cristiana,
Yo tengo mucho pueblo aquí en la Ciudad de México. Yo tengo muchas personas que voy a salvar aquí. ¿Qué decimos nosotros? Qué bueno Dios, pues voy a estar en mi casa y no voy a hacer nada porque tú tienes un pueblo. No está la confianza de que, qué bueno Dios, tienes mucho pueblo aquí, entonces ya voy a evangelizar. Eso me da confianza de que las personas con quienes hablo, tal vez no todos, pero algunos van a ser salvos. ¿Entendemos? La elección de Dios, la soberanía de Dios, son precisamente las doctrinas que nos dan confianza a evangelizar. No estorban para nada nuestro evangelismo. Eso es muy, muy importante entender porque somos atacados con eso. Pero muchas veces los cristianos reformados ni entienden eso. Entonces necesitamos predicar, compartir, evangelizar con confianza. Porque no depende de nosotros. No depende de la persona si quiere responder o no, depende de Dios. Y por eso podemos evangelizar. ¿Pero a quiénes? Porque otras personas nos atacan y dicen, ustedes que creen en la elección no pueden proclamar la libre oferta del evangelio a todos, porque ustedes no saben si esa persona es elegida, entonces no puede predicarle y decirle que puede ser salvo si no sabe si es elegido o no. Es otro ataque que recibimos. Pero está equivocado. Porque hermanos, yo puedo con confianza y con la autoridad de la palabra de Dios pararme aquí en este púlpito y decir a todos aquí, arrepiéntanse, creen en Cristo y serán salvos. Yo puedo decir eso, aún sin saber si todos aquí son elegidos o no. Yo puedo decir eso con la autoridad de la palabra de Dios. Arrepiéntanse, creen en Cristo y serán salvos. ¿Cómo puedo decir eso? ¿Cómo puedo proclamar la libre oferta del evangelio a todos? Ante todo, porque es lo que Cristo predicó. El primer mensaje de Cristo en su ministerio público era, en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y creen en el evangelio. Cristo predicó esto a una multitud, no a todos elegidos. También Cristo dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Si estás aquí sin Cristo, sin la salvación, te puedo decir con toda autoridad divina, si te arrepientas y si crees solamente en Cristo para la salvación, serás salvo. Él no te echará fuera. ¿Cómo sé yo? Porque sí es la proclamación bíblica del evangelio. Cualquier persona aquí, joven, niño, niña, visita, adulto, no importa quién eres, quien seas. Si reconoces tus pecados, que no puedes salvarte a ti mismo, que solamente Cristo puede hacerlo, si te arrepientas y crees en Él, te prometo, serás salvo. Tendrás la vida eterna. ¿Por qué sigues rechazando a Dios? Fíjate, la razón por la cual no eres salvo no es porque Dios no quiere salvarte. Eso no es la razón. La razón por la cual no eres salvo es porque no quieres a Dios. Pues Dios dice, arrepiéntete, cree y serás salvo. Entonces sí, por supuesto, creemos en la libre oferta del evangelio a todos. Predicamos a todos sin excepción. No nos importa si predicamos a una multitud de elegidos o no elegidos. Predicamos a todos. Y finalmente, la parte tal vez más práctica aquí que quiero que veamos es la manera en la cual evangelizamos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a buscar el libro de Marcos y el capítulo 5. Marcos y el capítulo 5, y en los versículos 1 a 20 tenemos la historia del hombre endemoniado que fue sanado por Cristo. El libro de Marcos y el capítulo 5. La historia del hombre endemoniado que fue sanado por Cristo. Este pasaje siempre me ha impactado mucho en lo que dice del evangelismo. De hecho, yo prediqué un mensaje de este pasaje hace años
Creo que fue el segundo mensaje que prediqué en esta iglesia. Y creo que lo voy a predicar otra vez en el futuro también, porque es algo muy, muy importante. Quiero que examinemos hoy nada más la última parte de la historia, versículos 19 a 20, para ver lo que podemos aprender de este pasaje en cuanto al evangelismo. Marcos 5, versículos 19 a 20. Cristo aquí hablando con el hombre que ya estaba endemoniado y ya no. Dice, mas Jesús no se lo permitió. Bueno, vamos a empezar en el versículo 18 entonces. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Que este hombre fue sanado. Y después quiso ir con Jesús. Un deseo muy válido. Pero Cristo quiso que él se quedara en su ciudad, para ser una luz, para ser un testimonio en su propia casa y con los demás en su alrededor. Porque Jesús dijo a este hombre, vete a tu casa, a los tuyos. Este hombre, después de que fue sanado y salvado, fue mandado a ir a su casa, a su familia, a las personas más cercanas a él, y hablarles a ellos del cambio en su vida y la obra de Cristo. Y él obedeció el mandamiento, porque en el versículo 20 dice que se fue y comenzó a publicar en Decápolis, en la región, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. No tenemos nada más específico, pero podemos ver aquí algunas cosas prácticas para nuestras vidas, de cómo evangelizamos. ¿Okay? Piensen bien conmigo. En primer lugar, necesitamos ir y compartir las grandes obras de Cristo con nuestras familias. Primero. Por un lado, creo que parece obvio, ¿verdad? Por supuesto, si Dios ha cambiado nuestras vidas, si hemos experimentado la nueva vida, vamos a querer compartir eso con las personas más cercanas a nosotros, por supuesto, naturalmente. Debe ser imposible para ellos no ver la diferencia, e imposible para nosotros no compartirles lo que pasó. Primero en la casa, primero con la familia. Digo eso sabiendo que no es siempre tan fácil. A veces nuestros familiares no entienden. A veces nuestros familiares no entienden lo que ha pasado. No entienden por qué tú ya eres tan diferente. Sienten tal vez envidia de que ya hay algo más importante en tu vida que ellos. Tal vez no entienden por qué ahora vas a la iglesia cada domingo. Cada domingo, ¿qué está pasando? Eres un radical. De vez en cuando está bien, pero cada domingo, ¿verdad? No entienden. No tienen la más mínima idea por qué lo estamos haciendo. Puede ser muy difícil. Pero no es inesperado. Porque Cristo dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Es otro mensaje, obviamente, pero este versículo es muy fuerte. No deberíamos tan fácilmente quitar su fuerza. Entiendo, especialmente cuando una persona es recientemente salva, que tiene luchas en la casa. Pero un cristiano muy rápido tiene que aprender que ahora lo más importante es Dios, no la mamá. Que lo más importante es Dios, no mi hijo o mi hija, quien sea. No digo que es fácil, pero tenemos que aprender lo que eso significa. Significa que necesitamos compartir el evangelio con nuestros familiares, aun si significa que va a causar conflictos y divisiones. Obviamente necesitamos mucho discernimiento también, muchísima sabiduría para que la ofensa venga del evangelio mismo y no de nosotros. Pero el evangelio causa divisiones.
en los matrimonios, entre padres y hijos, entre hermanos. Es lo que hace. Y no debería sorprendernos. Entonces, primero, a la casa. También en ese versículo, Cristo le dijo, vete a tu casa y a los tuyos. Puede referirse también a la familia. Pero creo que puede ser un poquito más general y pensar aquí en los amigos. Podemos pensar en sus círculos. Familia, amigos, después el resto del mundo. Tenemos que ir y compartir el Evangelio con aquellos que llamamos amigos. Y quiero hablar aquí con los jóvenes. Algunos de ustedes, o todos ustedes, o tienen amigos en la escuela pública que no son cristianos, o tienen primos que no son cristianos, tienen vecinos que no son cristianos. Ustedes tienen personas a su edad que no son cristianos. ¿Qué deben hacer? Habláis de Cristo. Obviamente, si tú todavía no eres cristiano, no puedes hablar de algo que no has experimentado. Primero tú tienes que creer en Cristo. Pues después, y tenemos muchos jóvenes aquí, y vienen y ponen atención y se participan, nos encanta ver eso. Pero ustedes tienen que ser cristianos no solamente en esas cuatro paredes, o en la privacidad de la casa, sino ya en la escuela, ya con los amigos, y decirles lo que tú crees. Vete a tu casa, pero vete también a los tuyos, a tus amigos, y compartirles lo que Cristo ha hecho por ti. En el versículo 20 vemos que este hombre también se fue a todo Decápolis, en toda la región estaba compartiendo. Él no podía contenerse. Empezó, suponemos, como Cristo dijo, en su casa, con los suyos, y después estaba compartiendo con todos. Y toda la región llegó a saber lo que pasó con él. Y dice, y todos se maravillaban. Además, lo que queremos aquí es que esta iglesia pueda crecer y tener la madurez de compartir el Evangelio para que toda la Ciudad de México se maraville de lo que está pasando. ¿O no creemos que eso es posible? No, pero la ciudad es muy grande. Sí, pero tiene que empezar en algún lugar. ¿Por qué no con nosotros? Dios ha hecho cosas maravillosas aquí. Y nosotros, en salvarnos de esta iglesia, necesitamos compartir eso con los demás para que toda la región se está maravillando de lo que Dios ha hecho y está haciendo y va a hacer aquí entre nosotros. Empieza en la casa, empieza con los tuyos y después debemos no poder contenernos y platicar con todos hacia los confines de la tierra de lo que Cristo ha hecho. Pero tal vez aquí la pregunta surge, ok, bien, creo eso, necesito hacer esto, pero ¿qué digo? Pastor, no sé qué decir para evangelizar. Una buena pregunta. Ese pasaje, ¿cuál fue el mensaje que este hombre compartió después de su conversión? Versículo 19, ¿no? Cristo le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales, ¿qué dice? Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces Cristo le dijo qué decir. Y nos dice a nosotros también qué decir. Necesitamos contar a otros las grandes cosas que Dios ha hecho y su misericordia. Cada cristiano aquí sí puede compartir el Evangelio. Lo básico del Evangelio. Cuando evangelizamos debemos pensarlo así. Empezamos con Dios. Siempre empezamos con Dios. ¿Quién es? Su grandeza, su amor, su ley. Después hablamos del ser humano, su problema, su pecado, su rebeldía, su necesidad de un Salvador. Y al final hablamos de Cristo. ¿Quién es el Salvador? ¿Quién es la solución? ¿Quién es la única esperanza para la vida eterna? Y siempre en ese orden, porque no podemos cambiar. Necesitamos siempre hablar de dos partes de la salvación. Primero, la necesidad y después la solución. Porque no podemos empezar con la solución cuando la persona todavía no se da cuenta de su necesidad. Es el problema con salir y decir a una persona, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Fíjate, esa es la verdad. Pero estamos empezando al revés. La persona tiene que aprender primero por qué necesita un Dios de tanto amor. Necesita primero conocer quién es ese Dios. Amoroso, santo, justo, perfecto. Y después ver cuánta necesidad tenemos de Él.
Porque sin Él no podemos ser salvos. Solamente después compartir el amor de Dios en mandar a Cristo. Entonces no les digo que no debemos hablar del amor de Dios cuando evangelizamos. Por supuesto deberíamos. Pero primero tenemos que establecer quién es Dios. Porque muchos aquí hablan de Dios en México, pero ¿cuál Dios? ¿Quién es Dios? El Dios de la Biblia. ¿Cuál es el problema, este hermano? ¿Por qué necesita a Dios? Y después, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la solución? Resumiendo, como decía aquí, hablarles las grandes cosas que Dios ha hecho y cómo ha tenido misericordia de nosotros. Y fíjense que es personal. Porque a veces decimos, no, pero la verdad es que no sé cuáles palabras usar, no soy pastor, no soy predicador, no entiendo los términos. Fíjate, por favor, no uses términos que no entiendes. ¿Verdad? Habla como tú, con tus palabras, explicando. Fíjense cómo dice aquí, las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. ¿Y cómo va a tener misericordia de ti? Hermanos, comparte lo que Dios ha hecho por ti. Es así de sencillo. Fácil no, sencillo. Comparte el Evangelio, que es claro y sencillo en la palabra de Dios. Y comparte lo que Dios ha hecho por ti. Así evangelizamos. Entonces cuando dices, yo no sé qué decir, cuéntales lo que Dios ha hecho por ti. Cuéntales de esta gran salvación. Cuéntales de cómo eres antes. Lo que Dios hizo para llamarte. Y cómo te ha transformado. Eso es todo. Todos ustedes que son cristianos pueden hacer eso. Y necesitamos hacerlo. Es una oportunidad, es un privilegio. Compartir lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque confiamos que puede ser lo mismo con otros también. Pero tal vez el consejo más necesario y más sencillo que puedo dar en cuanto a cómo evangelizar, en cuanto a lo que debemos hacer hoy, esta semana, después de salir de este edificio, es este. ¿Listos? Hazlo. Nada más. Hazlo. Evangeliza. Tal vez no lo haces muy bien al principio. Hazlo. Tal vez no siempre sabes qué decir. Hazlo. Tal vez tienes mucho miedo, te da vergüenza. Hazlo. Tal vez pienses que tu testimonio no es suficientemente bueno. Hazlo. Evangeliza. Habla con otros del Evangelio. Comparte las maravillas que Dios ha hecho en tu vida con otros. Hazlo hoy. Hazlo mañana. Hazlo en tu casa. Hazlo con tus amigos. Hazlo en tu escuela. Hazlo en tu trabajo. Hazlo en todos lugares. Porque somos mandados. Y tenemos el privilegio de compartir las buenas nuevas de la salvación en Cristo con todo el mundo. Vamos a orar. Nuestro Dios, ante todo, te damos gracias por la salvación que hemos recibido, por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu gran gracia para con nosotros, que nos salvó aun cuando éramos rebeldes en contra de ti, pecadores en contra de ti. Tú decidiste antes de la fundación del mundo salvarnos, aún sabiendo todo lo que íbamos a hacer. Y Señor, eso es lo primero de lo primero. Reconocer lo que tú has hecho en nosotros. Y por eso querer compartirlo con otros. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Ya sabemos. Sabemos que es un mandamiento, que es una responsabilidad, pero también es un gran gozo y privilegio poder ser usado en esta manera. Compartiendo las buenas nuevas, las buenas noticias de lo que tú has hecho, de tu Hijo, de la salvación por su obra. Te pedimos, Señor, que nos des una carga más grande, que nos des un gozo más grande de hacerlo y ante todo, que nos ayudes a simplemente hacerlo. Hoy, mañana, en la semana, Señor, darnos por favor a todos nosotros una o más oportunidades de hablar de ti. Con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, escuela. Danos la oportunidad, Señor, y después danos el poder de hacerlo.
y las palabras de hacerlo, porque confiamos que no depende de nosotros, sino de ti. Danos el denuedo que necesitamos para compartir a todos. Y Señor, para una persona que está aquí, una persona con quien hemos hablado y todavía está resistiendo, te pedimos, Señor, que tú quebrantes el corazón. Para que cada incrédulo entienda que si venga a ti, no será rechazado. Que cada persona, sin excepción, que se arrepienta y cree en ti, será salvo. Señor, el Evangelio así es tan sencillo. Te pedimos que tu pueblo pueda entenderlo y pueda compartirlo así también de manera sencilla con otros. Ayúdanos, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.